Hola, muy buenas. En el video de hoy te voy a explicar cómo se trabaja con Xref en AutoCAD o referencia externa, que es lo mismo, Xref, referencia externa. Básicamente lo que tenemos son dos archivos. Uno que se llama CAD principal y el otro que es la referencia externa. Lo hice así bien fácil para que entiendan cómo funciona el principio de la referencia externa. En el dibujo principal, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Es un rectángulo que podría ejemplificar, por ejemplo, una casa. Y acá adentro le voy a traer objetos que pueden simbolizar cualquier otra cosa. La idea cuál es, en la referencia externa, es trabajar esos otros objetos en otro archivo, que en este caso lo ejemplifiqué con estos dos objetos amarillos. Entonces, ¿cómo me llevo esto al otro dibujo? Trabajándolo con referencia externa es de esta manera. Tenés que venir a Insert, poner Attach y acá pones, elegís el archivo, en este caso la referencia externa que queremos traer. Se va a abrir esto y nos va a preguntar, por ejemplo, Insertion Point, Specify on Screen, sí, ahí especifica en la pantalla, ok, y ahí nos los trae. Y tenemos este otro dibujo. ¿Por qué se trabaja con referencia externa? Se trabaja con referencia externa porque la idea es que en otro momento se edite solo esto y automáticamente se reflejen los cambios en este archivo. Por ejemplo, si nosotros vamos al layout, vamos a tener que tenemos todo esto es lo que se va a imprimir, ¿no? Ponemos plot. Este es un ejemplo. Cuando ponemos preview se ve que se va a imprimir esto. Se imprime el archivo nuestro más la referencia externa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo edito esto? Y esa es la gracia de la referencia externa. Voy al archivo, por ejemplo, lo trabajo, lo edito y digo que no, que al final lo que quiero es tener esto. Muy bien, voy a archivo, guardar. Y en el otro archivo todavía está así, pero se abre un cartel que dice actualizar referencias externas. Pones reload, recargar y automáticamente se recarga la referencia externa. Cuando vamos a imprimir, se imprime exactamente eso. Archivo guardar. Vale, cerramos. Sí, cerramos. Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en algún momento es importante tener la ruta bien guardada porque AutoCAD va a darse cuenta que la ruta en donde está guardada es donde va a ir a buscar el archivo? ¿Qué pasa si yo cambio de lugar el archivo? Por ejemplo, en este caso lo llevo a otra carpeta. El archivo que se llama CAD referencia externa lo llevo aquí, a otra carpeta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que cuando abramos el archivo principal, nos salga esto, nos diga que tenés una referencia externa que no se sabe dónde está, que puedes actualizar la ubicación o ignorarlo y seguir. Bueno, yo quiero actualizar la ubicación, en este caso pongo update. Dice referencia externa, el status es not found, no encontrado, y te dice que estaba acá. Bueno, pues no, no está más ahí. Le vamos a decir dónde está ahora. Ahora está acá. Espacio garage, aquí referencia externa, open. Y ahora sí, ya no nos sale más el error, cerramos y nos vuelve a mostrar lo que teníamos. ¿Dónde se manipulan las referencias externas una vez que están dentro del archivo? Acá, en el panel Insert, en Attach. Bueno, así con Attach las trajimos, pero acá en Reference. En Reference podés jugar con la opacidad para que moleste menos, sea más visible, o venir acá y venir al panel de referencias externas donde te dice el estado, la manera en que se ha cargado,
cuánto pesa, la ubicación, etcétera, y el tipo de atachamiento, como quien dice, que hay. Puede ser attach o overlay. Y ahora te voy a explicar la diferencia, cuál hay. Ok, para mostrarte lo de attach y overlay, hice otro archivo CAD que imaginamos que tiene esta figura, un rectángulo así de grande, y queremos traer como referencia externa el archivo que le habíamos llamado CAD principal, que es donde hicimos la primera referencia externa. A ver cómo se ve. Entonces venimos a insertar, atacheamos y ponemos el CAD principal, que tenía, acordate, el rectángulo tipo casita, y lo ponemos acá. Y acá lo tenemos. ¿Qué pasa? No se ve lo que está adentro, o sea, lo que tenía la referencia anterior. ¿Por qué? Porque esa referencia nosotros la tenemos en el archivo como overlay, ¿no? En este momento está como overlay. Si yo lo cambio eso y lo pongo a attach, ahí sí me lo va a llevar a la siguiente generación de referencia externa. O sea, siempre que lo lleve a un dibujo, al próximo dibujo va a estar. Por ejemplo, yo pongo archivo guardar. Siempre hay que guardar para que se reflejen los cambios. Vengo acá, recargo y ahí sí me va a mostrar porque está como attach. Y si sigo haciendo esto cada vez que esté attach, lo va a mostrar en futuras referencias externas. Y si lo llevo como overlay, solamente va a bancar una vez la referencia externa. A la siguiente ya se va a perder la cadena. Con esto entonces ya queda abordado el tema de referencia externa de forma muy pero muy simple, y espero que te pueda servir. Y bueno, es el primer video que estoy haciendo, es una especie de prototipo, así que si veo que tiene repercusión le voy a ir poniendo cada vez más profundidad.